Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, este hermoso escenario natural que ven de fondo, este sonido, ¿no? Que también sienten de gente, de personas conversando, es porque, bueno, nada más y nada menos estamos en el tesoro que tiene Caracas, que se llama Parque Francisco Miranda o el tradicionalmente conocido Parque del Este, que es una maravilla. Cada rincón, cada zona, cada sitio de este parque es maravilloso y tiene un encanto especial. Y bueno, aquí estoy con un ser adorable, amiga, por cierto, de Radio Sintonía, con la que hemos ya compartido varias ocasiones interesantes y especiales, tomando cafecito en una de las fuentes de soda de acá del parque, porque nos vamos a reunir precisamente para hablar de un tema maravilloso, de reflexión, de meditación, que en estos tiempos de cierre de año también son propicios para tomarlos en cuenta, ¿no? Que tiene que ver con la cábala, pero lo vamos a hacer en esta oportunidad acerca de la experiencia de ella. ¿Quién es ella? Ella es Sara Cecilia Isturiz, una estudiante, aprendiz, que está permanentemente formándose y vivenciando la cábala y hoy está en Café Vital precisamente para que nos hables de eso, Sara. Y quisiera, en primer lugar, que nos dijeras de qué manera la cábala ha transformado tu vida. ¿Quién es Sara Cecilia Isturiz hoy en día con la cábala y quién era antes de que este conocimiento y esta sabiduría llegara a tu vida? Bueno, wow, esa es una pregunta gigantesca. Yo no podría decir que es una pregunta infinita, pero sí que es gigantesca. Bueno, primero que todo, gracias. Está precioso el escenario, Sí, señor. se dio como todo lo que se da, cuando lo que se tiene que dar se da. Las fuerzas, digamos, del universo confluyen para Así que es. todo se dé en la armonía perfecta que tiene que ser. Pues yo te diré que mi camino espiritual tiene hace muchos, muchos años, y te estoy hablando de cuando tenía alrededor de veintitantos años, que conocí a una persona, me casé con esa persona y es el padre de mis hijos, y me convertí al judaísmo. Esa fue como mi primera aproximación en ese entonces. Yo tenía concretamente 26 años, eh, y el nombre que me pusieron de convertida fue Sara, por eso soy Sara. Qué lindo. Ok, no es una cosa que yo digo, ay, me gusta el nombre, no, soy Sara porque es mi nombre de algo. Eso lo vine a entender mucho después. Es decir, en ese momento uno es joven y tal vez la inquietud espiritual no te ha llamado todavía. Claro. Okay, estás distraído en otros temas, en otros elementos. Exactamente. En lo que te impone el sistema muchas veces. Exactamente. No solamente eso, tuve una madre, ya no está físicamente con nosotros, que ella fue, digamos, mi maestra de vida. Y a ella le debo mucho, y ya te voy a decir por qué en el transcurso porque tú me estás hablando desde cuándo soy. Sí. Entonces, ese despertar es un despertar que ha sido paulatino, ha sido muy hermoso, porque bueno, ya te digo, tuve mis 3 hijos judíos, porque bueno, al convertirme yo, pues por tradición, pues la conversión se expande a través de tus hijos. Y bueno, nada, alrededor de los 35, 40 años sucedió un episodio difícil en mi vida, en el cual empecé como que a tener el despertar. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo aquello? ¿Qué está pasando? Pero estaba un poquito desorientada, ¿no? No obstante, cuando yo me convertí a los 25 años al judaísmo, te comento, yo sentí que en cierta forma yo estaba como traicionando. Tienes como sentimientos de culpa. A Jesús. Exacto. Porque yo, si bien yo no era en mi familia no era de ningún modo católica practicante, claro, de ir a la iglesia, sin embargo, las costumbres eran costumbres muy criollas venezolanas, de diciembre con arbolito de Navidad, con su nacimiento. Entonces, bueno, la Semana Santa no era una cosa del otro mundo, pero bueno, ¿qué te digo? O sea, era la costumbre, y entonces como que yo tenía que cambiar esa visión
Pero allí hubo como que una duda y le pregunté a mi mamá, mamá, no sé qué hacer. Dice, tú tranquila, Dios es uno solo. Claro. Y lo que hay son diferentes caminos para llegar Así a él. es. Entonces yo dije, Ese proceso de cambio, de adaptación, de minimizar, ¿no? esa culpa, porque bueno, estamos hablando de 25 años con una visión, con una creencia. ¿Cuánto tiempo te llevó, ¿no? Entre ir procesando el cambio y adaptándote? los primeros años, pues como tú muy bien dices, pues uno está como pendiente. Yo ahí mismo quedé embarazada de mi primera hija, entonces bueno, y después vino el segundo. Entonces como que la crianza y la vida te llevó así como que a no darte mucha cuenta de eso que estaba allí latente, ¿no? Hasta que el cambio que hubo de los 35 a los 40 me movió. Allí empecé como que a averiguar, pero no era una cosa que yo me voy a poner, no. Era poco a poco, es decir, ya yo me estaba empezando a dar cuenta que era un cambio que venía de adentro, Okay. no de afuera. Entonces, de mi búsqueda, de una búsqueda. Claro. Es decir, no era, tal vez la circunstancia de mi alma me llevó al camino del judaísmo, Exacto. pero me faltaba la conexión mística, que es la que vine a tener después. Ok. Y en esa conexión mística, porque ya sabemos entonces la historia de tu proceso, ¿cuáles han sido hasta el momento esas ganancias espirituales? Y lo que te decía al principio, si haces un comparativo de antes del judaísmo y después o en el judaísmo, ¿cómo logras describir esas fases diferentes? Sí, definitivamente hay una diferencia. El judaísmo es una religión, como el cristianismo, Exacto. como el catolicismo, como el budismo, como el hinduismo, o sea, es una religión. El misticismo no es una religión, el misticismo es una conexión directa con Dios. Tiene que ver más con algo personal, interno. Tiene que ver con conexión propia con la conexión de tu alma con la divinidad, sin intermediación. Empecé digamos que sabía que había una conexión, y el término Kabbalah, la primera vez que yo lo vi en una revista de Chabad Lubavitch. Eso hizo como una magia en mí. Empecé a buscar. Empecé aquí, Kabbalah en Venezuela, y empecé a ir. Había una revista, inclusive. Exactamente. Empecé a ir al centro de Kabbalah en Altamira. Les agradezco muchísimo porque esos fueron mis primeros pasos. Y allí empecé incluso, mi primer viaje a Israel lo hice con ellos. Y de ahí se dio una conexión enorme porque, bueno, en fin, varias cositas. Y entonces empecé a ir, pero digamos que sentía que era la Cábala, pero sentía que no era allí el lugar. Entonces yo me definía como una picaflor, pica aquí, pica allá. Nada me Estabas haciendo un híbrido de conocimientos. Y nada me satisfacía totalmente. Claro, cuando llegas que tú dices, sí, pero no. Yo sé, pero no. Ajá, pero no. Y leía, mientras tanto iba nutriéndome con lo que me iba consiguiendo, pero sí, pero no, sí, pero no. Hasta que llegué a escuchar los videos que hay de Mario Sabán, muy laico él, es judío, es un investigador, tiene como 200 doctorados, 200 libros, pero sobre todo yo sentí que la raíz de conexión de mi alma venía por ahí. Okay. Recuerda que para la Cábala no somos almas en sí, somos fractales de un alma, de diferentes tipos de almas. Entonces, por eso que tú sientes conexión con gente, y a veces no sientes esa conexión, te cuesta más. Claro. Porque hay afinidades y tú te mueves en función de esas vibraciones y esas energías que te consigues a tu alrededor, ¿sabes? Es decir, ¿qué es Cábala? Cábala es todo lo oculto que no puedes llegar a ver en este plano físico 3D. Te dicen que Cábala, ¿qué es? Cábala viene del término hebreo lekabel. ¿Por qué? Porque fueron los místicos judíos de los siglos, de antes del siglo I, antes, cuando se creó la Torá. Te estoy hablando de los profetas, que eran
digamos, los rabinos, que en ese entonces no eran rabinos, eran místicos, que empezaron a crear el judaísmo, ¿ok? Con Abraham y todo. Esto viene un tema, Sí, claro. esto viene un tema, Víctor, que mezcla absolutamente todo. Si logras ver una entrevista que le hice hace poco al doctor Saban, por cierto, que empezaba desde el profeta Abraham, justamente, bueno, es algo increíble, digamos, los conocimientos, la apertura que se está dando desde el punto de vista incluso de la astrología que estamos yendo, o sea, ya Plutón está en Acuario. Entonces, eso es que ya la era de Acuario formalmente está instalada y ya vemos el despertar místico de cantidades de movimientos, porque la cábala es un movimiento, que, pues, como vuelvo y te repito, es la conexión que tú tengas, es decir, de repente tú también tienes esa conexión, pero de pronto no es con la cábala, sino con otro tipo de experiencia mística. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es que hablar de cábala es hablar de todo, viene del término hebreo lekabel, que significa recibir la tradición, claro, de la mística, de los secretos ocultos que están en la Torá. Y en lo personal, ¿cómo la vives a la cábala? Es decir, antes, con ese conocimiento que ahora tienes, tú consigues más respuestas, porque el ser humano siempre anda por la vida buscando respuestas, ¿no? Yo creo que la misma historia la ves con más claridad. O sea, quizás siempre la vida nos deja algo de misterio, ¿no? Por supuesto, porque no lo podemos saber todo, porque yo creo que si lo sabemos todos seríamos dioses. Pero digamos, ¿te ha ayudado a comprender los procesos de tu vida o a llevarlos de una mejor manera? Mira, mi corazón, te voy a contar. Para la cábala son más importantes las preguntas, okay, que las respuestas. Okay. Una respuesta puede cambiar de un día para otro. Las preguntas continúan. O sea, que más bien te invita a permanentemente reformularte las preguntas. Porque de esa manera estás vivo, estás conectado con el universo, ¿no? Y qué maravilloso, porque en la medida que estemos preguntándonos acerca de todo lo que tenemos en nuestro entorno, de lo que vemos, de lo que vivimos y sobre todo de lo que hoy en día leemos y escuchamos, estamos ejercitando inclusive nuestra capacidad crítica, estamos realmente vivos. Cuando apagamos eso, definitivamente estamos más vulnerables que nunca y fáciles también de manipular, ¿no? Dejamos nuestro criterio totalmente de lado. Qué maravilloso. Sí, ¿cómo es el día a día? Bueno, mira, fíjate que la cábala tiene una herramienta fundamental, que es el árbol de la vida, el Etz HaHaim. ¿Okay? A través de la conexión que tenemos con el árbol, con nuestro propio árbol de la vida, podemos conectar ese árbol de la vida con el macrocosmos. ¿Cómo lo hacemos? Así que a través de todas las sefirot, que son 10, podemos saber dónde tenemos nuestras limitaciones y dónde podemos tener nuestras virtudes. ¿Okay? Entonces, ¿qué debemos mejorar dentro de esas 10 sefirot que están relacionadas con determinados ámbitos? ¿Qué podemos nosotros mejorar para ir en ascenso en la evolución espiritual? Ahora bien, esa evolución espiritual no es que vamos a ir en ascenso, siempre va a haber un vaivén. Exacto. Siempre vamos a oscilar. Es decir, quien te diga, no, es que voy directo, no. Vas directo y regresa. De hecho, un sabio cabalista, ahorita no recuerdo el nombre, dice, corre y regresa. O sea, vas a ir, pero vas a regresar. Entonces, de hecho, cuando se hacen las meditaciones a través de las técnicas cabalistas, justamente se hacen a través de repeticiones digamos que serían como mantras, pero en este caso no son mantras, son letras hebreas con determinados tipos de secuencia que logran pues llegar a ir ascendiendo en el camino espiritual. En mi caso, yo conecto mucho, sí medito, pero conecto más con la lectura y el estudio. Cada quien es diferente, es decir, tu alma es distinta, o sea, nosotros no tenemos un patrón. No hay una estructura rígida. No, y cuando nos ponemos, tenemos, cada quien es diferente, lo que sientes tú no lo siento yo y no lo siente nadie, porque somos individuos, cada uno de nosotros. ¿Sabes? La persona que esté viendo esta entrevista y a través de todo lo que tú estás diciendo está recibiendo una importante información. ¿Tú pudieras decir que la cábala
la pudiéramos comenzar a internalizar, a emplear en nuestra vida sin necesariamente hacer el giro completo hacia la religión. Eso es compatible. Absolutamente, no tiene Porque nada por lo que menos ver. yo coincido, yo sigo siendo católico con mi propia visión, por supuesto, del mundo de la realidad, pero coincido con ese punto de la cábala y con otros, por cierto, de que somos fragmentos, ¿no? Esto que acabas de decir, de distintas almas, inclusive de distintas experiencias. Exactamente. Esa visión que puedo tener yo de la vida, la podemos tener todos, es decir, podemos Absolutamente. conocer cábala, practicarla sin necesariamente. Absolutamente. Llegamos a la era donde este conocimiento tiene que ser difundido. Cuando yo hago mi programa Cuenta Chispas, no es que yo quiero aparecer en la radio, ay, qué chévere, que yo tengo, no, es que yo necesito hacerlo. Okay. ¿Por qué? Es un mandato, porque para poder recibir, yo tengo que vaciar. Exacto, qué lindo eso, es verdad. Y que sabio también. Yo tengo que vaciar. Entonces, si bien es con un programa de radio, con un taller, que yo voy a hacer mis talleres acá en el Parque del Este, estén atentos. El año que viene, todavía le digo, la maestría me tiene absorbida totalmente. Pero agradezco tanto esta entrevista tan linda con un ser de tanta luz, ahora que te veo tan buen mozo. Ok, que no te había conocido, sino siempre rápido. Sí, rápido, sí. Sí, me pasas el traje, no me lo pasas. No puro sé virtual. Sí, pero es tan importante esta cercanía física. Así como hubo la reconversión de San Pablo, siglo I, hecha para atrás, siglo I de la era cristiana, de la era común, que Pablo fue el que llevó al cristianismo, pero a través de un proceso. Al principio no era un cristianismo como el que conocemos ahora. Todo ha sido un proceso en la que la mano del hombre, intereses que no necesariamente tienen que ver con el camino espiritual, intervinieron. Se creó una religión, que es la religión, la religión católica, exacto, religión cristiana, en fin. Entonces hubo muchísimos que se convirtieron a la religión. Entonces ahorita, yo no te voy a decir que esto es un proceso de reconversión, pero es una vuelta hacia los orígenes. Cuando yo dejé abierta lo del tema del Maestro Jesús, Yeshua, lo dejé abierto. ¿Por qué? Porque te voy a decir cuál fue mi experiencia hermosa con él. Yo me reencontré con él, me reencontré con ese espíritu maravilloso que es Yeshua, con el Yeshua judío, con el que él nunca dejó de ser judío. Él nació, vivió y murió como un judío. Él no tiene ni idea de lo que es ahorita una iglesia católica. Él llega, como dice Mario Sabán, él llega ahorita y ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y te aseguro que también entra a una sinagoga y dice, esto no es así. Él fue un profeta de su tiempo y que justamente lo han llevado, lo han transformado parte de su mensaje, aunque su mensaje original existe, y es un mensaje de un místico judío, de un místico hebreo. Entonces, esa reconciliación hermosa, yo la hice porque yo dije, yo me convertí en la religión de Jesús, entonces yo no traicioné a nadie. Claro. Yo no he traicionado a nadie. Yo me asimilé. Es decir, yo incorporé esa... En cuanto a lo que es el contenido de la cábala, se tiene la idea o la creencia que es muy profundo, que es muy complejo, que de hecho llegué a escuchar que eso no es para todo el mundo. Realmente se requiere como de un conjunto, digamos, de disposiciones personales, de cualidades, o sea, hasta de cierto temperamento para ir asimilando ese se requiere de tu deseo, más nada. Simplemente. Todo lo demás es simplemente un bulo, un fake news que hay en relación al solamente el deseo genuino de conocimiento, que sí, que es un conocimiento, es un dat, que es la sefirá oculta dentro del árbol de la vida, que es conocimiento que te lleva a aumentar tus niveles de conciencia, te ayuda y te lleva a aumentar esos niveles de conciencia, que en definitiva es todo. Entonces, ese conocimiento, ese dat, si bien tiene una parte que es, digamos, vamos a decir, intelectual o de conocimiento en sí,
yo diría que un 20% es conocimiento en sí y un 80% es Es experiencia. vivencial, qué bueno. Entonces, es decir, ¿cómo tú sientes la cábala? Yo no la siento, yo la experimento. Qué bien. O Experimento sea la que cábala. en esas formaciones o en esos talleres que tú has recibido y que vas a impartir o que impartas, también hay ejercicio. Es decir, esto no es simplemente vamos Sí, a la parte teórica como sí, tal, porque a sino través del árbol de al la vida, feedback. claro, de hecho, tú puedes reconectar, es decir, el taller que yo estoy ya, que lo tengo ya, Guiando. es justamente cómo te conectas tú con tu alma y el árbol de la vida, a través del el árbol de la vida es el mapa del alma humana para la cábala. ¿Tienes algún tipo de práctica diaria con la cábala que pudieras compartir con nuestros seguidores y con las personas que nos están viendo? Sara, cuando se despierta en la mañana, ¿tiene algún mantra, algún ritual, algún ejercicio? ¿Se dice algo que tenga que ver con la cábala y que pueda hasta sugerir a nuestros Wow. seguidores? Es algo tan personal que, por ejemplo, a mí, te voy a ser honesta, intento meditar, pero me vienen 20.000 cosas a la cabeza. Entonces, lo que yo hago todos los días de mi vida es estudiar. Ok. Es decir, yo en la mañana me desayuno y me pongo a leer. A leer, estudiar. Ahorita porque estoy haciendo un trabajo, pero, o sea, necesitas tener... Sí, y estudias no solamente los libros de Mario Sabán, porque si es él de hecho Claro. te manda otros libros digamos, de las fuentes originales, Isaac Luria, Abraham Abulafia, bueno, los contemporáneos que han traducido, porque estos textos estaban en hebreo, en arameo, Ari Kaplan, Gerson Scholem, Moshe Idel, o sea, son muchos cabalistas que son siglo XVIII, siglo XIX y actuales. El mismo Jonas Salai, que no tengo, apenas tengo un solo libro de él, pero pienso que fue tan mágica. Es que mira, Para un principiante. la gente dice, Ajá. perdona que te interrumpa, la gente dice, pero ¿cómo es cuando tú, por ejemplo, tú estás leyendo algo, estás estudiando, y de repente tú sientes algo que te lleva, que te transporta, un gozo? Okay. Cuando ves algo que se te revela en ese momento. Entonces es un éxtasis. Te estoy hablando de algo tan simple como eso. Hay quienes tienen otras experiencias que las puedes lograr a través de la cábala, que son experiencias fuera de este plano, a través de sueños, porque tienes una jokma, o sea, las 10 sefirot. La intuición definitivamente forma parte de esta conexión con la cábala. Absolutamente. Los sueños, qué interesante. Porque se le ha dado también como una especie nada más de carácter holístico que lo puede tener, pero fíjate tú cómo también con la cábala le podemos dar fuerza y poder a los sueños. Claro. Las respuestas de todo, todo lo que es y lo que no es, de lo que somos y lo que no somos, de este y de todos los planos, es la respuesta a todo. Claro. O sea, cuando tú sientes que llegaste a donde querías llegar, cuando sientes que ahí están las, que tienes, eso sí tienes que buscarlas, no es que se te van a abrir todas, no. Tú empiezas y, ay, ajá, esto, ajá, aquello. Por eso es tan difícil a la hora de escribir. Yo estoy escribiendo en la tesis, es tan difícil porque estás manejando información infinita. Entonces, cuando tienes que plasmarla y la delimitas en un tiempo, espacio, con los límites, ahí te das cuenta de lo difícil que es porque estás hablando de algo que no tiene límite. Claro, que es infinito. ¿Y cómo lo describes, no? Porque no tiene forma. Claro, entonces empiezas a traer tus fuentes. Bueno, según Ari Kaplan, según Mario Sabán, según Moshe Idel, según él, según este cabalista, según la Torá, según el proverbio, según Job, según... Para las personas que se quieran, digamos, adentrar, ¿no? Con esta alternativa mística. Con esta mística, ajá. ¿Cuáles serían esos primeros libros que tú puedas recomendar? Wow. Porque me imagino que evidentemente todo depende de la escala de aprendizaje y de conocimiento, así pero es. Como libros introductorios según tu propia experiencia con la cábala, ¿cuál pudieras recomendar? Uno primerito. Sí, mira, no es fácil porque hay que ver desde dónde partes. Nivel básico.
Porque bueno, ya después a través de tus talleres, que ya vamos a hablar un poquito de sí, eso, entonces tú incluso, pudieses orientar a la persona, pero como abre incluso boca. a nivel introductorio, que sí, que hay mucho, sobre todo aquí nosotros, y yo siento que hay necesidad, que hay curiosidad. Claro, existen algunos hermanos, por ejemplo, los chilenos están muy avanzados, los argentinos muy avanzados, son, digamos, lugares del planeta Tierra que, bueno, que por una razón u otra se encuentran en alguna forma un poquito más avanzados que otros lugares. Pero no obstante, aquí existe un deseo, y ese deseo hay que corresponderlo, ¿entiendes? Porque no importa que exista, el deseo tienes que Claro. satisfacerlo. ¿Tú consideras que hay procesos, ahora que estamos hablando de países quizás con mayor interés que otros, ¿no? O deseos que otros, de alguna u otra forma pudieran haber procesos particulares en estos países o en la sociedad de estos países que despierten más interés que otros? Definitivamente sí, porque digamos que... O la idiosincrasia, ¿será que tiene que ver también? Tiene que ver, todo está relacionado. Es decir, tú no puedes decir, no, esto no, ni esto tampoco. Es un tema, fíjate tú, que la cábala se acercó a Venezuela con el centro de cábala, ¿ok? Y sí que había gente interesada, pero nunca fue un movimiento, digamos, masivo, como puede ocurrir en otras partes, como en Chile, por ejemplo, que bueno, hay lugares donde han habido incluso avistamientos de inteligencia. Te invito a que veas mi programa con Mario Sabán sobre las inteligencias. Sí, yo lo vi. Entonces, ¿sabes? Yo lo edité, aprovecho y lo edité para redes sociales. Okay. Entonces, obviamente lo vi como espectador también. Entonces, por ahí. Y me encanta que se pueda también incluir, porque en lo personal tengo historias, avistamientos, pero eso ya no será parte de la entrevista. Pero qué importante que se pueda tomar en cuenta esas experiencias y esas vivencias, porque yo creo que parte de dejarnos un poco la arrogancia que como seres humanos podemos tener en ocasiones de creer el centro del universo es precisamente aceptar que somos una parte tan solo de un gran todo y que no tenemos el poder de la inteligencia, sino que hay cualquier cantidad de inteligencia que inclusive ni siquiera nuestra propia capacidad puede llegar a interpretar. Entonces, fíjate, también esas inteligencias, digamos que donde se han visto más esos avistamientos. En Chile hay un sitio donde siempre hay avistamientos. Entonces, de pronto, tenemos que, hay un proceso de transformación, estamos en un proceso, y hay algunas almas o raíces de almas que cada una va con su propio proceso. Es verdad, hay unas que están muy en 0,0,0, pero están en su propia evolución. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros, los que de pronto tenemos, no un nivel, porque esto no se llama nivel, simplemente hemos despertado y queremos, y es un mandato que tenemos que replicarlo de alguna manera, esta información, porque todo es información. Por eso es que hay, por ejemplo, la cábala es científica, ¿entiendes? Porque todo es información. Así es. Pero sí consideras que todavía hay un trabajo por hacer, particularmente en Venezuela, ¿no? Que si no para hay, esto, aquí está el trabajo por hacer, el trabajo por hacer. Qué bueno. Y precisamente, háblanos un poco de este taller, bueno, que tienes en mente, no sé en qué nivel estás, si ya lo tienes totalmente plasmado, pero en qué consiste, a qué perfil va dirigido, es a personas que quieren sumarse a esta corriente, a este conocimiento. Coméntanos un poco acerca de eso. Sí, bueno, la idea de este taller es que la persona consiga intentar dar respuestas para su propio autoconocimiento a través de la herramienta del árbol de la vida que ofrece la cábala. Entonces sí que es verdad que hay unos conceptos básicos que hay que aprenderse, que es el árbol de la vida, que son las sefirot, cuáles son los niveles del alma, cuáles son los universos, es decir, porque todo eso está mezclado y tener la apertura, por supuesto, para eso. Entonces se trabajará con cada una de las dimensiones del árbol de la vida de cada una de las personas y ellos mismos, a través de unas herramientas que nosotros vamos dando,
se van dando cuenta dónde tiene que rectificar, que es el ticún, y dónde pues no tiene que rectificar, que son las virtudes, que es el ticún, que la rectificación individual lleva al ticún Olam, que es la rectificación del universo, pero bueno, eso ya estamos hablando de otros términos, era mesiánica. Todos los términos, cuando te hablo de todo, todo empieza como a unirse, y es que todo está unido. O sea, es que cuando hablamos de Cábala, la gente no lo podemos ver, porque nosotros estamos acostumbrados a ver esto y esto, y resulta que esto y esto no existe. Claro. Claro, parte, digamos que me imagino que de ese aprendizaje es a desarrollar esa interpretación profunda de nuestra propia existencia. De todo, ¿no? de todo. Esa comunicación, cuando tú vienes, por ejemplo, al parque y ves ese señor árbol que ves allí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo describes? Yo, por lo menos, lo describo con respeto. Que precisamente venía ya en camino, fíjate tú lo que es la conexión, y me detuve a ver el tamaño de las raíces de los árboles. Señor. Este quedó niño para el que yo vi en el camino, una cosa casi que abarca todo el parque. Entonces, ¿cuál es tu actitud con respecto? De respeto y contemplación también. Entonces, allí, cuando tú te empiezas a sumergir en la cábala, empiezas a ver, o sea, ¿de qué va esto? Del cambio de percepción de la realidad. Cuando tú empiezas a notar que depende de ti y no de lo demás, tu evolución, ya, no creas que es tan fácil. Pero empieza a correr. No creas que es tan fácil. A veces te dejan llevar, porque estamos aquí. Claro, pero es importante también ese retroceso. Absolutamente. Porque si vamos en una línea ascensa, y eso para todo, con el curso, con todo en la vida, te va arropando el ego. Tú necesitas un retroceso, una mirada atrás para decir, oye, soy humano, me equivoqué, tengo esta debilidad, me voy a dar la oportunidad de intentarlo mejor, de hacerlo lo mejor posible, ¿no? El corre y regresa. El corre y regresa. El corre y regresa. Te hace conectar el humano, pues si no te lees, por eso es que vemos a veces por allí personas conocidas y personalidades que de repente tienen una actitud en una etapa de su vida y ahora tienen otra y la arrogancia los domina porque, claro, se desconectaron de lo espiritual. Y precisamente en este mundo tan convulsionado políticamente, socialmente, también por esto que son las redes sociales, por ahí todo un tema con los chamos, con la juventud, y ya para, bueno, ir un poquito cerrando la entrevista, ¿de qué manera la cábala puede también ayudar a tener una comprensión un poco más humana de estos procesos? Por ejemplo, a estas sociedades que están un poco bajo la incertidumbre por lo que pueda pasar en unos meses, por ejemplo, situaciones bélicas en otros, a nivel también social, ¿no? Contenidos a veces que inundan las redes sociales y que pueden ser también tóxicos. ¿De qué manera el conocimiento de la cábala puede ser una herramienta hasta terapéutica inclusive? El conocimiento de que el mal existe, que fue puesto por Dios aquí y que tienes que saber que existe y que va a depender de ti mismo el cómo lo afrontes. Ya está. Y ese mal, según la cábala, ¿qué significa y para qué está o por qué está? Está ahí para enseñarnos. No está para asustarnos, sino para precisamente demostrar nuestra fortaleza. Porque tú puedes aprender de dos modos. O aprendes haciendo el bien, aprendes, ese es un poco más lento, o aprendes de un solo mamonazo, como para... Oye, tú sabes que... Aprendes, pero entonces ese aprendizaje es más rápido, pero es más abrupto. Una pérdida, claro, una enfermedad, una guerra, una muerte, dolores profundos que te mueven. Sí. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que tienes que aprender, que venimos a aprender y que nada es eterno, nada. Somos efímeros. Sí, totalmente. Sabes que muchas veces algunas religiones, sobre todo, por lo menos así lo vemos, lo vimos, refuerzan mucho lo que es la culpa, ¿no? El bien y el mal, o sea, te ponen así como en ese 1 y 2, o sea, sin matices. La cábala te rompe esa cadena, ese estigma que te permite ver los matices, porque a veces las personas no
son sinceras consigo mismas, no tomen las decisiones que precisamente les nutren el alma, no satisfacen sus deseos, se les va la vida o vivieron pero no hicieron realidad sus sueños porque hay una culpa, bien sea la religión o hasta la sociedad misma, o inclusive los clichés que muchos medios por ahí, ahora las redes sociales también están masificando, pero la cábala te permite desfragmentar todo eso y vivir una experiencia realmente liberadora. Absolutamente. Te lo digo desde mi corazón. No porque, bueno, yo porque tengo esa experiencia, digamos, vengo de ese background que, pues, me acuerdo cuando yo nací, mi mamá me dijo, oye, yo nací con mucha dificultad, y me dijo, bueno, algo tiene que, por algo naciste, pues, ¿no? Y tal vez en esta etapa de mi vida, que bueno, ya pasado los 60, qué vergüenza con Por favor, pero como dice, es espectacular, además que es un dato irrelevante lo de la edad. Esto lo vamos a... Ay, no, bueno, cualquier persona, es decir, fíjate tú, todas las cosas que tú tal vez has descubierto con esta entrevista el día de hoy y que muchos van a descubrir. El estudiar cábala te cambia la vida, pero te cambia la vida no porque vas a ser, por ejemplo, tú puedes estudiar cábala sin necesidad de tener ningún ritual religioso. Claro. Si quieres hacerlo, lo haces. Si quieres hacer un Shabbat, lo haces. Es decir, Mario Sabán nunca, que es de la corriente cabalística a la que provengo, nunca te va a decir que tienes que hacer Shabbat, nunca te va a decir que tienes que hacer Rosh Hashanah, nunca. Él lo hace porque él es judío y obviamente los que estamos conectados ya previamente con la religión, lo hacemos. Pero lo hace, hay gente que no es judía y sin embargo lo hace porque le llena, claro. porque le llena hacer el ritual, pero no porque nadie lo exija. Y eso te habla de la libertad absolutamente. Son principios universales desde la creación, desde el Ein Sof, cuando Dios decidió, estamos hablando de la creación del universo, cuando Dios decidió autocontraerse, crear el espacio infinito y crear los universos. Qué maravilloso, ¿verdad? Uno escucha todos estos conceptos que son profundos, pero que en la medida que le pones atención, pues vas viendo muchas cosas y vas Hay otro tema para finalizar, para dejar la guinda de la torta. Tú me hablabas de Venezuela, de por qué hay unos países que sí, otros que no. Bueno, mira, es que ahí empezamos a hablar de un tema tan sui generis, pero que es el libre albedrío, ¿verdad? Y la predeterminación. ¿Qué está predeterminado y qué no? ¿Qué tenemos libre albedrío y qué sí? Entonces, lo que sucede ya está sellado en el infinito. Es decir, nosotros tenemos una autopercepción de que tenemos un libre albedrío. Tenemos que tenerlo, pero ya todo está allá arriba o en el lado donde tú lo quieras poner o en una capa que no logramos ver. Y esto es que al punto donde quiero ir también, muy adulto, ¿no? Pero de alguna otra forma existe una vía de a los pequeños llevarles ese conocimiento. Qué belleza, esa pregunta que me has hecho. Porque me parece la más espectacular de todas. Hemos girado en torno a, llegamos a un punto de la vida, por supuesto, eso es adultez, donde nos hacemos los cuestionamientos que por lo menos forma parte de tu historia personal y entramos a este proceso. Pero yo creo que ese deseo puede estar inclusive, seguramente es así, desde la infancia, pero el infante cómo lo logra captar y cómo uno como adulto, como padre, puede más o menos identificar que esa almita está allí buscando unas razones. ¿De qué manera la cábala también le puede ayudar? Es difícil porque el niño todavía se encuentra muy conectado con de donde viene. Exacto. Entonces es difícil que tú puedas, o sea, inevitablemente el padre va a transmitirle al hijo. Por ejemplo, en mi caso, yo vine de un hogar donde habían 200 libros por todos lados. Entonces ese hábito, de mis 3 hijos, el único que lee es el varón. Las otras 2 son fashion. Mis otras 2 hijas, muy inteligentes, pero muy a lo suyo, ¿no? Entonces, tú como padre, tú tratas de dejarle el mejor legado a tus hijos.
Y obviamente que el estudio, la contemplación es algo que está innato allí, que no necesitas. Tú no necesitas, es decir, tú te das cuenta cuando tú tienes tu hijo que de repente te empieza a hacer preguntas importantes. Sí, bueno, sí. ahí es el momento. Ahí es el momento. Pero si no lo tienes, no puedes inducirlo. Tú no puedes inducir almas. Qué bueno eso. No puedes inducir. Qué bueno eso, porque me imagino que muchísimas personas viviendo lo que es la pasión, o voy a utilizar la palabra que utilizaste, el éxtasis de la cábala en su vida, quizás por esa necesidad humana de contagiar, quieren quizás seguramente con los pequeños, pero es muy importante eso. Es permitir, dejar ser, importante al principio, pero si el niño, el pequeño, la pequeña está, digamos, haciéndose preguntas, que es lo fundamental acá, entonces allí muy sutilmente, ¿no? Ir dando esas respuestas que sobre todo ayuden a que ese pequeño, dentro de su propia capacidad neurológica, pueda también hacerse esa. Si vienes de una religión, no importa. Es decir, tú, o sea, si tienes que hacer que si tu bautismo, que si tienes que hacer tu primera comunión, ya el niño pues se va formando, y si eso cuando vaya, niños con una sabiduría increíble. Exacto, cuando vaya creciendo, se va haciendo preguntas, va buscando las respuestas, va haciendo más preguntas, y entonces ya esa alma tiene como que, es que cada alma viene con su propio librito. O sea, tenemos un librito allí que tienes que lo que tienes que hacer y lo que no, aunque no lo creas, pero es así. Así es. Bueno, antes ya para finalizar, ¿cuáles serían tus puntos de contacto para las personas que quieran por lo menos ir obteniendo información de tu próximo taller? Claro. Cuentas en redes sociales, mensajes, motivos para precisamente comenzar a recibir ese conocimiento. ¡Qué belleza! Bueno, mira, para empezar, yo tengo mis redes sociales, tengo YouTube, que es Cuenta Chispas, y tengo Instagram, que es @cuentapisochispas. Y lo más genial de todo, que quienes sienten esa curiosidad, gracias a mi querido amigo Víctor, tengo puestas allí en las historias destacadas muchos de los programas que yo hice en Radio Sintonía. Entonces ahí están grabados, y esas son clases. Allí tengo el árbol de la vida con las 10 sefirot, los 5 universos y los 5 niveles del alma. Eso está allí. Para quien quiera y desea empezar, digamos, porque eran clases. Y también había muchísimas preguntas, yo tenía un segmento de preguntas y ahí intentaba responder. Así que quienes estén interesados me pueden escribir a través de mis redes sociales, YouTube, más que todo Instagram. Instagram es como que la red. Lo estamos colocando de todas maneras en la entrevista para quienes nos ven a través de las redes sociales, @cuentachispas. @cuentachispas, @cuentapisochispas en Instagram, y Cuenta Chispas en YouTube, en mi canal de YouTube. Perfecto. La recomendación, por supuesto, para que ustedes disfruten de ese contenido. Cualquier duda, cualquier consulta, ahí le escriben directamente a Sara para que les responda. Así que bueno, todo el éxito del mundo, tanto en este taller como en las próximas. Espero verte también por ahí. Claro que sí, ¿no? Y repetir, puede ser aquí en otros cafés, para seguir hablando de la cábala, pero desde otras ópticas, porque yo creo que también es importante. Esto es un panorama general, pero sí llevarlo a vertientes, a líneas un poquito más específicas que les permitan no solamente a ustedes, sino también a nosotros mismos en este proceso de entrevista, a tener distintas visiones y un poco más amplias para nuestros propios procesos de vida, que es tan importante volver a conectarnos con la espiritualidad, porque estamos viviendo procesos avasallantes de la tecnología, donde supuestamente deberíamos estar más cerca, donde deberíamos estar más unidos. Venimos de una pandemia donde se decía que el consciente colectivo iba a cambiar, y bueno, no, pienso yo, lo veo yo así, no ha sido totalmente en la totalidad, no lo vemos porque pero está ahí. Claro que bueno, entonces precisamente por ese motivo tenemos que hacer las programas. Así que, Sara, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, gracias a ti por compartir acá en Café Vital. Y bueno, nada, quédense, por favor. Gracias a todos. Espero que hayan disfrutado esta entrevista, que se hizo con mucho cariño. Así es, amén. Sigan la cuenta de Sara y sigan ustedes allí pendientes para los que nos escuchan en Radio Sintonía, y por supuesto en @Café Vital Radio, de próximos temas, próximas entrevistas para todos ustedes. Chao, chao.